Saludos, paz y gracias sobre sus vidas. Acá les estoy mostrando una parte de la provincia de Las Tunas, donde en un contorno, un lugar, hay como que tremenda vegetación de bastantes plantas y todo eso. Esto es una de las partes del río que atraviesa la provincia de Las Tunas. Esto es una parte de ello. Y entonces ahora quiero compartir una palabra con ustedes. Ay, miren el río, señores. No te desanimes, Dayana. Ánimo, fe y esperanza. A ver si me encuentro el lugar. Ya creo que mismo. Hay que orar, hay que orar. Con la gallina. El tronco. Les pido perdón, gente, porque casi siempre cuando uno quiere enseñar algunas veces un video, aunque yo no estoy en ese detalle de algunas veces de un ejemplo de, es verdad, que cuando uno espera visita, la casa no organiza la casa, etcétera, etcétera y demás, y todas las demás cosas. Pero la cuestión es, paz y gracias sobre su vida. Y entonces hay veces que a mí me ha dado igual, o sea, compartir el video o la enseñanza, si ven la casa con ropa, recogida o no recogida, para que todos se vean, todas las cosas, y para que no estemos en ese dilema, porque son pequeñeces, las cuales Jesús les reprendía a los fariseos por ello. Y aquí voy a compartir algo en este lugar. Ay, voy a buscar un poquitico de paz un momento. A ver. Así que esto es... Bueno. Llena este lugar. Uy. Sí que sí. Lavado. Paz, saludos. Hace un momento estaba en esta región, estaba en este contorno, o sea, de que me vino a mi corazón, estaba en asunto de lo que tiene que ver con la creación de Dios, o sea, animales, insectos, cosas así. Y en búsqueda de ciertas planticas donde se posan las mariquitas y eso, o sea, vine para acá, me dio por caminar para acá y estar observando lo que es la creación de Dios, cosas que no siempre uno tilda, no, tú, ¿qué estás haciendo tú? Pero eso es algo que es normal, que lo hacen diario muchas personas, de que se ponen a contemplar la creación de Dios, las plantas, los animales, todas las cosas, y tienen su tiempo libre, su tiempo de descanso. Y ahí en ese momento hay una hermandad, o sea, de hermanas con lo que es la creación de Dios. Lo que hay una gran diferencia a cuando desciende el Espíritu de Dios sobre ti, o que andas o cargas con la presencia del Espíritu de Dios, que puedes ver un poco más allá, o Dios nos permite ver, o hermanarte, presenciar, discernir, ver con los ojos de Dios y cosas así. Hay muchas personas que hoy en día Dios le ha puesto en su corazón esa pasión, esa sed, o sea, y ese amor hacia los animales, las plantas, que creo que a lo mejor tiene que ver con nuestro Padre, o sea, para que cuiden todo lo que Él nos ha dado. Porque, por ejemplo, cuando alguien le hace un regalo a alguien, hay veces que uno espera
como que esa persona cuide ese regalo que uno le dio, eso que hizo para esa persona. Y entonces Dios hizo eso mismo, que creó todo esto para Cristo de ahí arriba, pero Él nos lo dio a nosotros. Entonces una de las cosas que Dios nos demanda es cuidar su creación, cuidar cada animal, cada ser viviente. No por así un ejemplo, estar acabando con los árboles, no por así estar acabando con los animales, no maltratar a los animales y cosas así. Y entonces aquí en este transcurso que estuve acá, encontré una plantica, fíjese usted, que antes me acuerdo cuando yo estaba en el campo con mi familia en el campo allá, yo topaba la plantica, como que jugaba así con esa plantica, pero no le prestaba asunto a las cosas de Dios, porque en ese momento no estaba buscando a Dios en esto, Dios en lo otro, sabe, de que no me había todavía rendido al servicio de Dios. Y entonces de que la planta le dicen, es el nombre vulgar, no sé científico cómo le han puesto el nombre, moribibi, que por cierto me la llevé para la casa, la acabo de teletransportar, trasplantar, pero todavía no se ha, como que no se ha puesto como tiene que estar para esto y estaba impaciente, quería compartir, o sea, con respecto a ella, esta enseñanza, porque en ese momento mis ojos fueron abiertos de parte de Dios para ver un poco más allá con respecto a esa unción de la creación, con respecto a lo que es la creación, ayudándonos a establecer el reino de Cristo. Mire, esa plantica a lo mejor luego cuando ya la vea allí bien en la casa, le hago un videito y para que usted observe lo que es Dios depositando en las plantas inteligencia. Oiga, usted ve un árbol y lo ve normal, no como un animal que tiene su voluntad, su inteligencia, sus emociones también. Y de acuerdo a la función, a cómo Dios quiso crear cada cosa, fue lo que Él depositó en cada uno de ellos. Hay plantas que usted la ve, por ejemplo, esta misma, que esto no la ve como que está moviéndose, un ejemplo, ¿ve? No le ve, como decir, esa inteligencia que en esa planta moribibi, usted la topa y se cierra, o sea, como que se marchita. Eso es inteligencia depositada en esa planta, al igual que la planta carnívora esa, que se come las moscas para saber en qué momento cerrar la boca y comerse ese animal, o sea, ese insecto, hay depositado en esa planta inteligencia. Entonces le estuve compartiendo en ese momento, no sé si las personas me hayan escuchado, o sea, lo dije para las personas, ¿sabes? De que general, nación, están las otras naciones, con respecto en ese momento lo que dije, que me encantaría que ya se escucharan las otras naciones también, esas cosas de enseñanza, porque tiene que ver con el de arriba, abriendo los ojos a cada uno de nosotros para creer, entender y ser parte de todo lo que tiene que ver con la creación de Dios. Y entonces pensé en lo que tiene que ver con esta parte en la Biblia, que estaba recontando, que tengo que leerlo nuevamente, pero lo que me acuerdo de la vez que lo leí, lo del hijo de David, que se le reveló a Absalón, a su padre, recuérdese, que eso a mí me llamó, fue una de las anotaciones que yo hice, que está publicado ya en una parte de la información de los documentos que he publicado, sobre el bosque. El bosque ayudó, no fueron más los que mató el bosque que los que pudo matar el hombre. O sea, en algo, a lo mejor algo divino, porque él estaba en rebelión con el padre, y recuérdense todo lo que Absalón quería hacer, creo que quería, estaba haciendo aliados para rebelarse, creo que fue a su papá David, que Dios, de un hijo de Dios que lo estableció como rey, y entonces hacer esas cosas como tipo lo de Satanás, cosas así. Entonces le voy a este pedacito, dice acá, dice, está en 2 de Samuel, lea si quiere la historia completa esa de David cuando el hijo de Absalón se subleva, Absalón vuelve a Jerusalén. Sobre todo la historia de Absalón está en el 2 de Samuel y lo que voy a leer ahora está en el capítulo 18. Dice, la batalla se extendió por todo el contorno. Escuche, este contorno, hay diferentes lugares donde hay casas establecidas, hay diferentes lugares donde usted dice un bosque de pino, o sea, de que hay diferentes contornos, territorios, regiones y cosas así. Entonces dice, y ese día fueron más los que destruyó el bosque que los que destruyó la espada. Absalón se encontró con los siervos de David. Ay, mira, Absalón se encontró con los siervos de David, iba sobre un mulo y el mulo entró debajo de una encina grande y espesa. Se enredó la cabeza en la encina y Absalón quedó colgado entre el cielo y la tierra, porque el mulo que iba siguió adelante. O sea, dice
no voy para lo natural, voy a sacar lo que tiene que ver, lo que Dios ha estado haciendo con su creación, usando los animales, plantas, para llevar a fin un plan divino, un plan que proviene del de arriba, para su pueblo, para el establecimiento del reino de Cristo y para todo lo demás. Entonces dice acá, fueron, ese día fueron más los que destruyó el bosque que los que destruyó la espada. O sea, si hoy en día usted cree que Dios no puede usar las plantas, ya sea las cuales Él le puso inteligencia y demás, para el establecimiento del reino de Cristo, si usted cree que hoy en día no un pantano que Él entró, es como lo que ya es representado en mis pensamientos, Señor Padre, bendigo tu nombre por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Sea Dios, más que nadie puede utilizar cualquier padre, Señor, estoy atando todo espíritu de posesión, de distracción, de falsedad, de fingimiento, todo lo que no provenga de ti, de mentira, todo espíritu que quiera distorsionar lo que ya a través de tu espíritu se dijo ahorita y como salió, Padre, decreto que llega ahora a cada nación de la tierra, Señor, tu palabra, este entendimiento, esta sabiduría de lo alto, Padre, en el nombre de Cristo, Jehová Nisi, decimos amén. Mire, una de las cosas que el diablo se quiere encargar hacer es jugar con la cabeza de cualquier persona, jugar con la cabeza de nosotros, con nuestros pensamientos y darle por hecho que el que tiene un pensamiento ya tú lo haces tuyo y proclamas y dices un pensamiento que es mentiroso, un pensamiento de incredulidad, un pensamiento que no proviene del reino de Dios, un pensamiento que usted sabe que ese pensamiento es mentiroso porque Dios se ha encargado de testificar a través de todo lo que pasa día a día que lo que se está diciendo es verdadero y no es mentiroso, que no es inventando una historia, sino que el de allá arriba dio ideas para que se establecieran en diferentes películas y luego eso llevarlo. Así cuando un pez, un animal, una criatura de un mar, de las aguas, de que no sé de qué tamaño, qué tipo de especie de pez Dios tenía designado para el profeta Jonás, usó a un animal, a una creación, para que ese profeta se alineara, ese profeta llevara lo que era de parte de Dios, ese lugar, esa unción, ese juicio que él iba a decretar sobre Nínive, usó a un pez. Y eso está representado en la película de Pinocho. No que el hombre lo haya dado, sino que el hombre no tenía el entendimiento de que fue Dios, el de arriba, depositando esas ideas en usted para establecerla, para que luego sirva de enseñanza para las demás naciones y para que las personas crean y digan, esto que está aquí, se está diciendo aquí, mírelo en esa película. Esto que está acá, mírelo en aquella vivencia y cosas así. Y entonces, una de las cosas es que vemos aquí que el bosque fueron más, ya sea por un suceso o lo que uno piensa natural, los que mató el bosque que los que mató a espada un hombre. O sea, la mayor parte de la creación, de todo, de todo, está en la creación. Hay miles de seres vivientes que Dios ha usado. Por ejemplo, en la rebelión, desobediencia de otro profeta, que no obedeció, que Dios le decía, no vayas por ese camino o era por el otro, algo así. Está en el libro de Reyes, luego lo busco nuevamente. Dios designó un león, hizo que un león se moviera, un animal, un ser viviente, a ese lugar donde estaba allí, y el león mató al hombre y no mató a la mula. Y creo que se puso al lado por ahí donde estaba el hombre, y cuando las personas que ya tenían un entendimiento de parte de Dios, que era Dios usando las cosas y Dios haciendo esto y Dios lo otro, cuando vio eso y vio que el león no se comió la mula, dijo, eso es cosa de Dios sobre ese hombre. Entonces, si usted cree que un día usted está bien con Dios y anda por un bosque por ahí, intenté meter miedo, y tú piensas que Dios no va a usar los árboles, hoy en día, a ver, ¿por qué razón hay una sabiduría? Los brujos, hechiceros, paleros utilizan los árboles de ceiba. ¿Por qué razón? O sea, no utilizan un árbol de mango para ello. ¿Por qué razón tiene que ser el de ceiba? ¿Por qué razón? O sea, hay una sabiduría en las plantas, como mismo vemos que las personas hacen remedios caseros, que hay diferentes plantas con una sabiduría, con algo que, recuérdense lo de las raíces, estoy por ir para allá, lo que dice el libro de No, que es una sabiduría oculta, que Dios no nos mandó, recuérdense, con los médicos ni nada de eso, pero ahí hay entendimiento, hay sabiduría de parte de Dios. Entonces el diablo, que conoce esa sabiduría porque ya Dios se la había dado también a él, pero la está torciendo esas cosas para los fines malévolos, no fines buenos del reino de Dios. Entonces le dice a aquel brujo, ve a tal árbol de ceiba que está en tal lugar, porque busca hasta la ubicación, le dice, ve a tal árbol. Entonces, ¿por qué
yo me pregunté, ¿por qué el árbol de ceiba y no el árbol de mango? Entonces, ¿qué tiene ese árbol? ¿Por qué se escogió ese árbol? Entonces, hay un entendimiento divino, que por cierto, Dios, cuando le hacen el diseño dentro del templo de Salomón, Dios escoge las palmeras, creo que fueron para que se tallaran allá adentro. Eso, ¿por qué no escogió un ejemplo, una planta de rosa? ¿Por qué no escogió tal cosa? Porque hay un significado, hay una sabiduría, hay un entendimiento. Y hoy en día, yo buscando, me acuerdo una vez, para entender el por qué las palmeras y eso, cuando las personas vienen de visitas, o sea, a las instituciones, metodólogos, gente dirigente, cosas así, se les da recibimiento muchas veces con palmeras que adornamos con las palmeras. O sea, no solamente porque se ve, hay veces que uno lo hace con ese entendimiento porque lo vemos bonito y vamos a adornar con ello. Y el recibimiento que le dieron a Cristo cuando entró a Jerusalén fueron con esas palmeras, o sea, de que se usan como tipo de recibimiento. Y Cuba creo que es una nación que se conoce por tener muchas palmas, o sea, palmeras, que inclusive en el escudo de la nación de Cuba está puesto como un atributo de esta nación, es como lo que más se ve, lo más característico, una de las plantas más características en esta nación. Entonces hay sabidurías de parte de Dios, que Dios es el que nos ayude a tener ese entendimiento para saber por qué esto y por qué esto y por qué lo otro, porque Dios está en el asunto de que el reino de Cristo se va a establecer. Y entonces lo que quiero tratar de inculcar es que si usted piensa que así como en la película El Señor de los Anillos, que fue un entendimiento del de arriba, las plantas se revelaron, los árboles de tal cosa tenían un entendimiento, sabían, tenían vida, tenían inteligencia, como les decía lo del moribí, y sabían que estaban destruyendo aquel bosque por completo para fines malévolos. Y esas personas solicitaron, hubieron diferentes personas con diferentes misiones y designadas por parte de Dios, uno con las plantas, tú por allá, uno por allá con tal cosa, para establecer y llegar a un fin, lo que es el establecimiento del reino de Cristo. Y ellos apoyaron las plantas, los árboles. No digo que ahora mismo le vayan a salir ojos, ¿ya? Pero si al de arriba le sale del corazón hacer que le salgan ahora un par de ojos a la planta, lo puede hacer, porque recuerde que lo que dice la palabra, que los seres vivientes, ¿cuántos rostros tienen los seres vivientes? Tienen ruedas, tenemos ruedas espirituales nosotros también, y tienen ojos en las ruedas espirituales. Y entendemos y conocemos también que en el jardín del Edén hay un árbol, no como los que se ven ahora aquí naturales, que al comerlo le dio una sabiduría, le dio entendimiento, o sea, con poder, un árbol con poder, con vida, el árbol de la vida eterna, que al comerlo, Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén por causa de ese árbol, o sea, el pecado, pero por causa de que ese árbol de la vida, el árbol de la vida, estaba en ese jardín del Edén, es que dijeron, vamos, para que no alarguen la mano y le metan a ese árbol, entonces van a tener vida eterna con pecadores en el jardín del Edén. Nada que ver con pecadores, y entonces hay que arrepentirse y estar en santidad con Dios para poder tener acceso a esos privilegios de parte de Dios. Entonces también con respecto a eso, yo lo había contado, mi madre tuvo una visión de un árbol con plumas de pavo real blancas. Ahora, ahí me detengo porque usted piensa que a Dios a lo mejor le agrada, aunque cada cosa con su función, de que usted esté arrancándole como lo que hacen en otras naciones, que no digo más para allá, de coger la piel de los animales. Es verdad que él mató, me dieron una galleta, a un cordero, y de la piel del animal, ya me callé yo misma la boca, cubrió a Adán y Eva y su vestidura. Pero no creo que Dios, como decir, si es verdad que es un Dios de amor, que es un Dios de amor y que ama a los animales, y que nos está abriendo nuestro entendimiento para entender y creer que son parte de la familia de Dios, que Él se representa con esa bendita Trinidad, león, cordero y paloma. Entonces hay cosas que Dios en su debido momento nos abrirá el entendimiento, nos hará entender, y que las cosas van a ser restauradas por completo, todo. Y entonces, como decir, si tú tienes una relación de amistad, de familia con un animal, y cómo vas a darle muerte a ese animal. Pero usted sabe cómo es Dios, Dios es grande. Entonces, que quiero que su fe aumente, quiero que usted crea y entienda de que lo más mínimo Dios lo va a usar. Dios va a usar lo que Él tenga que usar, cada planta, cada ser viviente, para establecer el reino de Cristo Jesús. Y entonces, así como vemos ese entendimiento de los árboles espirituales, de lo que Dios hizo en un contorno, fueron más lo que la naturaleza, los que se hermanaron con la creación de Dios, los que cuidan las plantas,
que en el juego de los Sims 3 hay una representación de esos árboles que sembraban planticas y había un árbol que le daba vida. Entonces, ¿quién es el hombre inventó algo o Dios dio algo de sabiduría a esas personas que está en su palabra, que es una verdad que existió y que existe en su eternidad, para que lo representaran en películas, en videojuegos y en cosas así que nos sirve para iluminar nuestro entendimiento? E inclusive había un árbol de dinero. O sea, dices, ¿cómo tú? Es que pasa que es en tu cabeza que tú estás limitando el poder de Dios. En tus pensamientos, en tu corazón, en tu cabeza, que tú limitas las cosas de Dios. Pero si tuvieras una mentalidad, los pensamientos de Cristo establecidos en tu cabeza, de creer que todo es posible, de que así mismo como estoy yo aquí hundida, así Dios hizo caminar a Pedro, como tú, si en mi cabeza, en lo que yo investigo, el agua que no puede retener nada a una persona, que es algo ilógico, si tú lo realizas en lo de esto y tu fe disminuye, no puedes caminar por encima del agua. Pero Dios dice, si por fe creyeras en tu corazón que puedes caminar así como caminó Pedro, pero tuvo temor, dudó en su corazón y se hundió en el agua, lo puedes hacer. Entonces tienes que tener esa fe. Si aún no lo crees, pídele, Señor, haga que yo crea que todo es posible, que a través de ti mismo Dios puede usarte para sanar enfermos, resucitar muertos y echar fuera demonios, como esa autoridad que nos delegó. Usted mismo está limitando que las maravillas de Dios lleguen a su vida. Usted mismo está limitando de que Dios a través de usted pueda darle una enseñanza a alguien más. Porque si tú no lo crees en tu corazón, ¿cómo tú vas a compartir algo que no lo crees? Entonces hay que creerlo. Y si no lo creemos, pidámosle a Dios, Señor, haga que yo lo crea cada día, que crea en tu poder, en tu palabra y en las cosas. Y entonces Dios te ama de tal manera que pese a la incredulidad que estás sintiendo, que son espíritus demoníacos de incredulidad, Él sigue insistiendo para que tú seas salvo, para que tú también puedas experimentar cada momento hermoso que Dios nos hace vivir en su creación, cada cosa, cada detalle, usted también lo puede experimentar y sea parte de todo esto. Entonces Dios, Él va a seguir insistiendo y Él insiste a través de su propio pueblo, a través de nosotros. O sea, de que te van a seguir llevando la palabra, aunque tú no quieras, y van a seguir haciendo algo para que usted sea salvo y sea parte, porque creo que como mismo las familias celestiales allá arriba están establecidas, acá se va a despertar el espíritu de muchas personas para creer que somos parte de esa familia celestial, porque en verdad lo somos. Entonces, esto es para que tenga en cuenta lo de no plantas así porque así. O sea, fíjese usted lo del árbol de ceiba. O sea, usted lo ve en lo natural en eso. Y fíjese lo que Dios ya a través de, o sea, lo que ha dado, lo del jardín del Edén. O sea, de que pueda hacer que ahora mismo un árbol levante su raíz. Y si tú estás en no sé qué cosa y Dios quiere que usted vuelva en sí como Jonás, va a hacer que usted se caiga así. Hay veces que sí, es cosas como de imprevisto, de que de momento uno va corriendo y no venías, venías distraído, venías algo y pasa de que tropezaste con la raíz que estaba ahí y no vemos a Dios. Y muchas veces esas pequeñeces, muchas veces cabe la posibilidad, como hoy en día entendemos que día a día nos tienen que recordar las cosas que suceden, o sea, de que nos llevan la mente de espíritus de esquizofrenia, espíritus de olvido, día a día como fíjese, yo creo que fue hace poco, que dije yo, Dios es grande, se me abrió un momento el entendimiento, la luz vino sobre mí, o sea, me fue y despertar algo amiguito, tuve una idea y compartí con respecto de que fíjese usted que en todo este proceso, que varias veces me he estado defendiendo, etcétera, etcétera, Dios poquito a poquito ha hecho que pasen cosas, circunstancias, que las personas lo están viviendo también ciertas cosas. Y entonces, hey, miren esa película, ay, esto, lo otro. O sea, de que la película La Cenicienta, lo que sucedió con magia, algo espiritual, espíritus, demonios, le embotaron la mente a no sé quién, estaba cegado, enamorado de alguien, es algo espiritual, algo divino, algo de qué sé yo, por ahí para allá. Y entonces cosas que suceden hoy en día que las personas saben que son espíritus, porque hay días de intensidad en un área y hay días que eso está retirado y entonces podemos ver más allá, podemos estar despiertos, mira esto, mira lo otro. Entonces ciertamente Dios nos está iluminando con todo lo que ya Él estableció en las diferentes naciones. Y entonces, nada, quiero bendecirlo. Apenas que vea eso del morivivi, voy a hacer un videito para que usted observe. Si quiere lo puede buscar por internet, si usted desea, por el YouTube y eso también, de verle esas plantas, esas diferentes plantas, ver a Dios en lo que Él fue depositando en cada planta, para que esto, qué ocasiona esto, qué ocasiona lo otro. Y entonces, que para que usted esté despierto,
ya en fin, no voy a decir un disparate ahora que iba a decir algo yo allá. Entonces los bendigo, reciba cada enseñanza, crea el de arriba. Todo lo que se está diciendo, todo lo que se está informando, quién sabe si el día de mañana, que eso va a pasar, esas cosas van a suceder. Se va a ver de verdad ciertamente una manifestación del poder del Espíritu de Dios como nunca se ha visto, con lo que tiene que ver con la creación de Dios, eso lo creo, porque Dios se ha encargado de testificar de esas cosas, de lo que es gobernar junto con los animales, lo que es orar y que el animal se desaparte en una bronca. Ahorita las personas fueron testigos del poder de la oración, de no solamente lo que he estado diciendo, por favor, ore ya usted por los animales que tienen la unción para ello, y si cosas así, de no solo por las personas, sino por su creación, por las plantas, para que recobren vida. Y que de momento iba a haber como entre comillas una bronca entre dos gatos. Estaban allí uno ya en mi casa que viene a visitarme, le puse por nombre Orange, que yo lo llamo y me hace caso, ese gato me quiere. Y entonces el otro gato que venía y ya iban a formar una bronca entre ellos, y entonces en ese momento no lo estaba creyendo mucho, pero dije voy a intentar lo que ya Dios me ha mostrado. Y entonces empecé a hacerlo, y para que mi corazón creyera, porque a veces que pasa cosas con nosotros y seguía ahí con la oración, y que el que cree en el corazón, empecé a creer, seguí orando en ese momento, y luego que oré, el gato naranja se retiró, no hubo bronca, se fue el gato. Y eso no fue una vez que sucedió eso, ha sucedido ya varias veces con los animales, que no sé si en esos momentos eso que sucede lo publiquen. Que fuera bonito que esas cosas buenas que suceden de parte de Dios, esas pequeñas manifestaciones que se han visto, porciones pequeñeces del momento, se vea, porque eso ayuda a testificar y que la persona crea y su fe sea levantada, y que eso se empiece a hacer en las otras naciones también. Y entonces, que también hubo otra pequeña vez con respecto a los animales, eso todavía no lo voy a contar, pero que hubo una ocasión también en la casa de para acá, que hubo otra bronca entre los gatos. Cada rato acá en este vecindario pasan esa de los gatos, eso pasa también en otros lugares, pero sabemos lo que hoy en día está sucediendo. Y entonces que estaba en el espíritu, y estaba como muchas veces hago esa de la adoración de guerra, en que ocasiona algo en lo espiritual. Eso ocasionó algo fuerte en Morón, el diablo se revolvió, se le dio un peñotazo, y vinieron los espíritus, y sí tuve apoyo espiritual, y etcétera, 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 por lo que estaba ocasionando esa adoración de alguien alineado al reino de Dios, al trono de Cristo, y por mi relación con Cristo. Y entonces empecé a hacer eso, y ellos, recuérdense que tienen los animales, hay animales que tienen como los sentidos ejercitados, de estar, o sea, que están como los caballos con las pataquitas escuchando, sí ve cada sonido, cada movimiento, que están despiertos en el espíritu. Y entonces percibieron el sonido ese, como que empecé a hacer el sonido más fuerte que yo, cosas así, no esto, yo para que usted entienda. Y entonces me acuerdo, creo que fue que también se apartaron. Eso fue una vez. Esta vez, hace poco intenté hacer eso, pero no estaba como tal, en el espíritu, creo que tenía el corazón tupido. Y no ve, tampoco ve, no, esa vez no pasó nada. Pero entonces si hay un entrenamiento que usted puede empezar a hacerlo, y sigue insistiendo hasta que usted vea la mano de Dios, el poder de Dios a través de usted. Y simplemente que lo crean, porque muchas veces los discípulos, Jesús cuando los fue a entrenar, a capacitar a ellos, les predicó, les hizo una demostración, y entonces ellos vieron la demostración de Cristo del poder, y entonces los puso, vayan y hagan ustedes lo mismo. Y entonces ellos fueron a hacer lo mismo, y algunos cuando venían, entonces fueron los 50 o 70 que Jesús mandó, me parece, una cantidad, dijeron, ay, que venían chochos, venían contentos porque creo que se sujetaban, y creo que hubo algunos que dijeron, Señor Jesús, esto no sale, como que hubo algunos demonios que no salieron de alguien, y entonces Jesús los reprendió, no porque no pudieran hacerlo, sino porque su falta de fe. Y entonces, y también les dijo que hay unos que tienen que salir en ayuno, en oración, y entonces porque hay ciertos niveles de autoridad delegadas ya por Dios en las personas a medida que tú caminas en santidad con Dios. Hace poco pasó algo que no creo que mi familia esté en ese asunto, y las personas de esas cosas del área sexual, enamoraticismo, seducción, inmundicia, todo lo que tiene que ver con el área sexual, porque no hace mucho, cuando no pasaba esto del diseño de Dios, había más santidad, o sea, había menos manifestaciones de espíritus demoníacos y el diablo incitando a la gente. Es que no estamos viendo perencejo. Y se nos olvida perencejo, lo que sucede, lo que está ocasionando detrás de esa emoción de esa persona, o Dios trayendo un entendimiento para que se vean ciertas cosas, y testificar de ciertas cosas, donde de momento como que, entre comillas, eso no es tan así,
que se dijo como un no a algo allá en la piedra. Entonces, dentro de mí, la hija de Dios, fui como incitada, sentí dentro de mí hacer como, como con una victoria, di un piñazo diablo, ve, al diablo, no a las personas. Y entonces de que una victoria en santidad, un golpe. Y también que varias veces he dicho, ¿cuántas veces usted ha golpeado al diablo? O sea, si han sido galletitas, si han sido piñazos que lo han noqueado, si han sido cosas así. Y entonces eso es por tu fe, por tu santidad, por tu relación con Dios, y por cada prueba que venga a visitarte, tú le dices un no a eso. Eso es un golpetazo por tu reconciliación con esa persona, por tu unidad con esa persona, por tu perdón con esa persona. Ahí son los golpes que usted le da a la Babilonia espiritual, al diablo. Entonces sí, ciertamente hay territorios que no sé por qué razón aún digo sin saber, porque no me he metido en esos lugares, pero Dios sí está estableciendo su reino. Están llegando el reino de Dios a diferentes municipios de esta nación, de todas las naciones, y se están estableciendo guerreros, porque ciertamente sí necesitamos a los guerreros del Altísimo para que hagan una guerra espiritual y los cielos sean despejados. Porque si vi algo allá, que es maravilloso ese lugar, pero sí vi algo espiritual establecido en ese lugar, que ya lo informé por ese video, que a saber cuántos lugares más pasan diferentes cosas, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces quiero bendecirlos, todos ustedes los bendigo, bendigo a cada nación de la tierra, bendigo a cada nación que ha ayudado a esta nación, a Cuba, ya sea haciendo cosas que a lo mejor usted piensa que es correcto, pero me refiero a prestar dinero, eso no está bien, pero sí ha sido de ayuda de cierto punto, pero está mal. Pero sí los bendecimos, los bendigo como mismo Dios. Fue las primeras palabras de bendición de Dios para los seres humanos, que es primero con la palabra. Si tú declaras tal cosa, eso es lo que tú vas a ver en tu vida. Eso es un proceso de cambio, un proceso de establecer esos pensamientos, un proceso de tú hacerte uno con eso y de caminar en ello. O sea, de que ya están recibiendo, y entonces Dios va tratando con cada personita para que después diga, ya no voy a decir no hay en abundancia. Y entonces es de acuerdo a tu boca. El diablo nos necesita a nosotros para maldecirte a ti mismo. Yo cuántas veces me he maldicho también, y estando ya en los caminos de Dios, y eso es el diablo a través de mí, para que eso repercuta sobre mi vida y él operar a través de esa palabra de maldición. Entonces Dios le dijo al hombre, entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, dice, y los bendijo Dios. ¿Cómo los bendijo? No dijo que los bendijo con finanzas todavía, que Dios trae bendición enormemente, eso es más que necesario, pero como primero Dios bendijo al hombre, con palabras, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces dijo también Dios, os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla. Eso será vuestro alimento. Tiqui, 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 tiqui. O sea, primero usó palabras de bendición, les dio todo lo necesario, ¿ok? Pero usó palabras de bendición sobre ellos, y eso repercutió, porque vemos que en la historia de, creo que fue Noé, me parece que fue Noé, de 3 hijos que tenía, los 3 hijos que tenía, él maldijo a uno, creo que fue al que hizo algo incorrecto, y porque él decretó palabras feas sobre su hijo, repercutió sobre sus generaciones. O sea, de que se vio que de esa descendencia que se vio toda la maldad, toda la atrocidad y todo lo demás. Entonces, no se sienta ofendido, no, si una verdad lo sacude, no se sienta, ay, que no sé qué. Eso usted tiene que recibirlo, y es por su bien. Usted reprende a sus hijos por su bien. Hay veces que no tenemos la forma correcta, y usted ha visto de mí miles de veces en una forma hermosa, y tiene que ver con un espíritu, cosas en el corazón. Pero cuando Dios quita eso del corazón, que usted lo ha visto por intermitentes como el semáforo de cosas, usted ve que Dios se vuelve a manifestar a través de uno, que el corazón lo cambia nuevamente y que pone lo que nos hacía falta a nosotros. Simplemente es pedírselo, Señor, por favor, acábanos de llenar, Padre, en cada área de nuestras vidas, y entonces para poder funcionar conforme al corazón de Dios. Entonces reciba esto, porque sé que le está sirviendo a ustedes de enseñanza, sé que está creyendo. Si usted desea, usted puede levantar su primera oración por las plantas que usted tiene en su jardín, estas plantas que son de bendición, orando por ella y pidiéndole a Dios y decretando que se multiplican como mismo Dios bendijo. Decreto que se multiplican el doble y el triple,
y usted lo que lo crea en su corazón. ¿Quién no le encanta ser usado por Dios? ¿Quién no le encanta de que Dios manifieste su poder? Así que usted únese y créalo y empieza a hacerlo. Vaya a hacer de práctica. Padre, recibí esto tuyo, me voy para tal lado, empiezo a orar. Ay, que me da pena que la gente me ve. Espérate, bueno, empieza, porque también esa es otra área. Dios luego va a poner personas ahí a la orilla suyo para que usted se entrene y pierda esa pena. O sea, algo no alineado porque Dios no lo creó así. Eso es algo del diablo establecido en usted que va a ser quitado también. Entonces los bendigo. Haz gracias sobre su vida. Aquí me voy a matar un momento. Esto está contaminado, esto está sucio. Me metí así, miren, así. Entonces, pero nada, que como ya estuve diciendo de la idea hermosa de la limpieza y como el mismo Dios Dios mismo tiene designado en el libro del Apocalipsis un árbol, no sé si es el árbol de la vida, que es, las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Esto, mira, ahora mismo que él haga así, derrama una hojita de un árbol poderoso de los de su reino, ¡pus! Y el agua sea sana, santo. Así mismo como usó, ¿cómo se llama esto? Las aguas que estaban echadas a perder, amargas, en el transcurrido de la nación que pasó por un desierto, que tenían sed y las aguas estaban saladas, eran aguas que no se podían, eso no se sabe hoy en día, que hay aguas así en lugares que no puedes beberla. Es como esta misma agua, podemos beber esta agua y bañarnos aquí, aún no, en este momento no, pero Dios a través de un hijo, usted como hijo que carga una unción, Dios lo guió, Dios le dijo, haz esto, el de arriba nos dijo, es el momento de hacer esto, es momento de actuar porque te estoy diciendo que me voy a manifestar. Y hizo un acto profético de cosas naturales, no sé si era harina, me parece. Derramó eso sobre ahí y el agua volvió a estar buena, o sea, pudieron beber esa agua. Nada que del río, del trono de Dios, ese río de agua de vida que trae vida y el que se sumerge ahí vuelve a rejuvenecer, diga, se abrió la catarata del cielo cuando hizo el diluvio de los 40 días que no paró de llover, las cataratas de arriba, Señor, ubíquete como tú vas a ver una catarata de arriba. Ay, sujétate, mi hermano. Fueron abiertos, derrama agua de ese río y una limpieza en una corriente. Así de sencillo, así como usó un viento, dividió el mar. Levanta tu fe. Crea lo que Dios va a hacer a través de cada uno de nosotros, lo que va a hacer en esta nación y en las diferentes naciones de la tierra. Entonces los bendigo, paz y gracias sobre sus vidas y besos. Ay, 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 ay.